Aquí les presento la lista interminable de denuncias ante el Ministerio Público, ante el Poder Judicial, que tienen un nombre: el señor López Aliaga, que antes que ofrecerle algo al país, debe absolver. El tiempo se ha agotado. Usted, cuando fue alcalde, asumió el compromiso de cerrar Malvinas en aquel momento, que es uno de los centros de reventa más importantes de rastreo de la delincuencia de celulares robados. No cumplió con ese compromiso. ¿Por qué ahora sí lo haría? Mire, prefiero no usar mis 30 segundos todavía. ¿No quiere contestar a la pregunta qué haría con Malvinas? Prefiero no usar mis 30 segundos. Ese fue el tono del bloque más caliente del debate. No fue un bloque cualquiera. Fue el bloque de seguridad ciudadana, criminalidad, derramamiento de sangre, integridad pública y corrupción. O sea, el tema donde ya no basta con parecer duro. Aquí había que demostrar quién tenía plan, quién tenía control y quién llegaba solo a pelear. Los tres nombres que más movieron este tramo fueron José Williams de Avanza País, Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Alex González del Partido Demócrata Verde. Y hay que decir algo desde el comienzo. El choque no empezó después. Alex González lo prendió desde su primer minuto. Entró hablando de la vieja clase política tradicional putrefacta, del derramamiento de sangre en el país, de quienes han sostenido ese Congreso impresentable, y de frente mostró una lista de denuncias con un nombre propio: Rafael López Aliaga. Aquí les presento la lista interminable de denuncias ante el Ministerio Público, ante el Poder Judicial, que tienen un nombre: el señor López Aliaga, que antes que ofrecerle algo al país, debe absolver. El tiempo se ha agotado. O sea, González decidió abrir este bloque no con un plan, sino con confrontación. Ahora, si uno quiere hacer un análisis serio, también hay que mirar qué propuso cada uno. José Williams fue el más ordenado en seguridad. Habló de estado de guerra contra la delincuencia, uso de fuerzas especiales, inteligencia operativa, apoyo de las Fuerzas Armadas, rastrillaje permanente, control de fronteras, 5 penales modernos, transformación de la policía y lucha frontal contra la minería ilegal. Después insistió en reformar el INPE y en fortalecer la institución policial desde principios, valores e institucionalidad. De los tres, fue el que más se mantuvo dentro del tema. Rafael López Aliaga llegó con un discurso de mano dura mezclado con recorte del Estado. Vamos a priorizar ese ahorro de 80.000 millones de dólares por año a la inteligencia policial. Inteligencia, que derrotó a Sendero Luminoso, a MRTA, que ahora va a derrotar al terrorista urbano. Su eje fue claro: reducir el Estado de 18 ministerios a 6, liberar según él 80.000 millones de soles y meter esa plata a inteligencia policial. Después endureció todavía más el mensaje. Habló de cárceles en la selva más aislada del Perú, sin luz y sin internet, expulsar extranjeros ilegales, salir de la Corte Interamericana, aplicar pena de muerte, jueces sin rostro, jueces y fiscales militares temporales, reestructurar el servicio militar voluntario con sueldo mínimo y beca. Y al final incluso planteó cárcel para gerentes de telefonía que permitan la reventa de chips manchados con sangre. O sea, López Aliaga sí tuvo propuestas fuertes, duras y muy fáciles de recordar. Alex González, después de abrir atacando, sí bajó a propuesta. Su idea principal fue fusionar el Ministerio del Interior con Defensa, juntar 300.000 efectivos, crear una gran central de inteligencia y contrainteligencia y usar ese bloque unificado para reprimir delincuencia, sicariato y extorsión. Propongo la fusión del Ministerio de Interior con Defensa. Tenemos una guerra interna contra la delincuencia que desborda todas las instituciones. Fusionar el Ministerio de Defensa y del Interior, tendríamos 300.000 efectivos para reprimir la delincuencia. El problema para él es que en este bloque quedó más recordado por el ataque que por la propuesta. Porque cada vez que volvía a tomar la palabra, regresaba al golpe político contra López Aliaga. Señor López Aliaga, usted está imputado por el Ministerio Público por 4.000 millones de soles de bonos de la deuda. El tiempo se ha agotado. Y ahí llega el momento que sí convierte esto en noticia. La moderación le plantea a Rafael López Aliaga una pregunta muy concreta. Le dicen, en esencia, que en las Malvinas se revenden celulares robados, que cuando fue alcalde asumió el compromiso de cerrar ese foco y que no cumplió. La pregunta fue directa: no cumplió con ese compromiso, ¿por qué ahora sí lo haría? Usted, cuando fue alcalde, asumió el compromiso de cerrar Malvinas en aquel momento, que es uno de los centros de reventa más importantes de rastreo de la delincuencia de celulares robados. No cumplió con ese compromiso. ¿Por qué ahora sí lo haría? Mire, prefiero no usar mis 30 segundos todavía.
¿No quiere contestar a la pregunta qué haría con Malvinas? Prefiero no usar mis 30 segundos. Y la respuesta de López Aliaga fue esta: prefiero no usar mis 30 segundos todavía. Se la repiten. Y vuelve a decir lo mismo. Ahí nace la gran discusión de la noche. Porque esa escena ya no deja mucho espacio para dobles lecturas. La pregunta fue directa y la respuesta no llegó. Y en un bloque sobre seguridad, cuando te recuerdan un compromiso incumplido sobre un foco tan visible como las Malvinas y te preguntan por qué ahora sí lo harías, no contestar no se ve como estrategia. Se ve como evasión. Y ahí está justamente el problema político para López Aliaga, porque no fue un ataque al aire, fue una pregunta concreta sobre algo que ya había estado bajo su responsabilidad. Ahora, si uno junta todo, el balance queda así. José Williams fue el más disciplinado en el tema y el más constante en seguridad. Alex González fue el que marcó el tono del choque y el que más presión política metió desde el arranque. Rafael López Aliaga fue el más fuerte en propuestas de mano dura, pero también el que dejó el momento más discutible por la pregunta de las Malvinas. En otras palabras, uno ordenó mejor el bloque, otro lo incendió y otro dejó la escena más debatible. Y por eso este tramo sí importa. Porque aquí ya empezó a verse algo más serio que el simple show. Ya empezó a separarse el candidato que mantiene el eje, el que gana por confrontación y el que deja dudas justo cuando más necesita claridad. Ahora te toca a ti. ¿Quién de estos tres crees que lo hizo mejor en este debate, José Williams, Rafael López Aliaga o Alex González? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a Las Últimas y recuerda que subimos video nuevo todos los días a las 8 de la noche.